Antes de entrar al consejo de la palabra del Señor, quisiera recordarles solamente que este próximo domingo 28 estará con nosotros nuestro hermano Melvin Chacón compartiéndonos la palabra del Señor. Esforcémonos a estar aquí para venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. Conoce a alguien que pueda necesitar de una palabra, invítelo. Gloria al Señor, ¿verdad? A esa ocasión para venir a escuchar la palabra del Señor. Gloria al Señor, nos gozamos de estar en la casa de Dios una vez más para venir y alabar su nombre y, inquirir en su palabra, amén, meditar en su palabra. ¿Por qué no abrimos la palabra del Señor en el capítulo 10 de Primera de Corintios y damos continuidad a lo que es nuestro estudio, meditación a través de la palabra del Señor en la primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en estas preguntas y principios, ¿verdad?, de cómo vivir la vida cristiana y cómo corregir algunas de las situaciones y algunas de las cosas que se practican, ¿verdad?, o se participan en la casa de Dios como cristianos, ¿verdad? En esta noche vamos a estar meditando del capítulo número 10, vamos a estar leyendo hasta el versículo 12, si ya lo tiene ahí, y es tan amable de ponerse de pie y damos lectura a la palabra del Señor. Y dice así la bendita palabra del Señor, dice: porque no quiero, hermanos, había propuesto algo. Iniciar desde el versículo 24 del capítulo 9, tal vez está ahí, si usted tiene, casi está en la misma página, para poder volver a reconectarnos, volver a engancharnos en lo que el apóstol Pablo está hablando, en lo que el apóstol Pablo está tratando. Y vamos a leer del versículo 24 del capítulo 9 y vamos a seguir continuos hasta el versículo 12 del capítulo 10. Amén. Dice: porque no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no como no teniendo una meta. De esta manera peleo, no como quien quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo o habiendo sido yo el mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado o excluido. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios amado, te damos gracias, Señor, oh Dios, por la oportunidad, Dios amado, de haberte alabado, haberte glorificado, Señor, oh Dios, y esto sea una continuidad, oh Dios amado, al transcurrir, Señor, de todo este tiempo, Señor, en este lugar.
Ahora, Padre Santo de la Gloria, entramos, Señor, oh Dios, a esta parte, Señor, que es la meditación, Señor, oh Dios, de tu palabra, donde, Señor, nos disponemos, Señor, oh Dios amado, y nos presentamos ante ti, oh Dios, para que tú nos hables a través, Señor, de tu palabra. Rogamos, Señor, a la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, el cual nos ha sido dado, Señor, oh Dios, para que nos ayude a entender, a comprender, Señor, oh Dios amado, las verdades, Señor, oh Dios amado, que están escritas, Señor, en este libro, que el cual, Señor, ha sido inspirado, Señor, por tu Espíritu Santo, para edificación, Señor, de nuestras vidas. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Primeramente quisiera decir que lo que acabamos de leer son ejemplos que el apóstol Pablo usa a través de lo que es la vida de Israel, a través del pueblo de Israel, para enseñarnos a nosotros estas lecciones. Si escogiera un versículo, buscara ponerle tema a esta enseñanza, tal vez escogería el versículo número 11, donde dice así, dice, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea que las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel están escritas, quedaron escritas para que nosotros las leamos y no sea a nosotros una instrucción, no sea a nosotros un ejemplo de cómo es que Dios procede, el resultado de las acciones, el resultado de las decisiones o las determinaciones de cada uno de nosotros. Al ver esto, nosotros nos damos cuenta de cómo Dios obra. Cuando hablamos acerca del pueblo que Dios escoge, cómo es que Dios actúa. Ahora, primeramente quisiera decir, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento es sombra, es la primera enseñanza de lo que habría de venir a ser el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento significa el Antiguo Pacto, el Viejo Pacto. Es el ejemplo, venía presentándonos, venía enseñándonos de cierta manera lo que habría de ser en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Eso es lo que Jesucristo, ¿verdad?, declara en aquel día cuando está celebrando con sus discípulos la última cena y les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo hagan, háganlo, participen de la copa, participen del pan, háganlo siempre teniendo en memoria a mí, lo que yo hice por ustedes, lo que fue mi vida, lo que fue mi sacrificio, lo que estaba Cristo por hacer por ellos. Y eso es lo que nosotros llamamos el Nuevo Pacto. ¿Y por qué me refiero a que las cosas del Antiguo Testamento eran sombra de lo que sería el Nuevo Testamento? Lo digo por esto, porque leemos a través del Antiguo Testamento el pueblo de Israel al salir, cuando va a salir de Egipto. Y va a venir una plaga, va a venir, Jehová enviará el ángel de la muerte, el cual dará muerte a todo primogénito. Pero les establece una cosa, les dice, ¿saben qué? Han de sacrificar un cordero y han de tomar de la sangre de ese cordero que han de inmolar, que han de sacrificar, y tomarán de su sangre y la pondrán en los postes y en el dintel, el travesaño de la puerta, estará esa sangre puesta allí. Y entonces el ángel de la muerte no entrará en aquella casa, sino que pasará de largo. Al ver la sangre del cordero en la puerta, no entrará y no hará daño a ninguna de estas familias. ¿Qué es lo que esto representa? Representa lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre para guardar a todos aquellos que estábamos destinados al infierno, a la muerte eterna. Como número segundo, aprendemos, ¿verdad?, que Jehová les establece, ¿verdad?, en aquel día cuando va a ser el éxodo, cuando va a ser la salida de Egipto, les establece la celebración que sería la Pascua, lo cual, ¿verdad?, tomarían panes y levadura, una celebración, ¿verdad?, que les establece, ¿verdad?, el Señor como una celebración perpetua, donde toman los panes y el cordero y toman las hierbas amargas y participan de una celebración donde les recuerda en esto y les instruye Moisés en el libro de Deuteronomios al pueblo de Israel y les dice, esto se lo van a enseñar a ustedes a sus hijos. Cuando sus hijos les pregunten a ustedes, ¿por qué es que comen las hierbas amargas?
porque es que participan de esto. Y ustedes les recordarán, les enseñarán que esto es en memoria, recordándolo cuando Jehová los sacó a ustedes de Egipto, de casa de servidumbre. Y les dirán que esto es lo que significa esto. Y esto nosotros lo venimos a ver en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la celebración que tenemos nosotros al participar de la copa y al participar del pan. Recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recordamos que Él nos hizo libres a través de su sangre, que toda la salvación y toda la redención, la justificación y todo lo que es la restauración de un ser humano a poder tener comunión con Dios viene a raíz y surge a través de este sacrificio que fue en la cruz, y tenemos como celebración para recordar cada vez que nosotros participamos de ello lo que es la copa y el pan. Número 3, recuerde que incluso el apóstol Pablo hace referencia a esto y les dice que todos estuvieron bajo la nube y todos fueron bautizados bajo la nube. Y lo que la nube representaba ¿qué? La presencia de Dios. Cuando dice la palabra del Señor y el Jehová les hace promesa, les dice: aquí yo voy a ir con ustedes, en el día voy a ir por encima, ¿verdad?, como una nube, por la noche voy a ir en forma de una columna de fuego. Y esto era obviamente con intención y tenía su propósito, el por qué la nube de día y por qué la columna de noche. Hoy no entraremos a eso, pero yo creo que algunos ya hemos escuchado un poco acerca de las intenciones de Dios, el por qué era así. Pero esto obviamente simboliza el Espíritu Santo, ¿verdad? La nube, ¿verdad? El bautismo, perdón, el cual ahora nosotros, cada uno de nosotros, la nube, ¿verdad? Dice que todo, sí, el Espíritu Santo, ¿verdad? El cual la palabra del Señor nos enseña que ahora cada uno de nosotros, ¿verdad? Hemos recibido el Espíritu Santo, el cual ahora mora en la iglesia, en el pueblo del Señor. Y en esto, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad? Dice que todos comieron el maná, dice, y todos comieron el maná que Jehová envió del cielo, y esto es un alimento que todo el pueblo comió. Todos tuvieron que participar de esto. Recuerde que el pueblo de Israel está en el desierto y no tenían acceso a ninguna otra cosa sino solamente la provisión de Dios. Los puso en una situación donde Jehová les manifiesta, les revela en su totalidad que Él se encargaría en su totalidad de sus necesidades, de todo lo que les hiciera falta por el camino, tanto la comida, el alimento. Recuerden que incluso la promesa que Jehová les hizo, y lo ven a cumplimiento cuando les recuerda, les dice: acuérdate que todos estos 40 años no te hizo falta vestido, ni tampoco te hizo falta calzado, ni tampoco tus pies se hincharon o se cansaron por causa de haber caminado. Y esta es una promesa gloriosa que la podemos ver hoy en nosotros, en nuestro peregrinaje, en nuestro caminar con el Señor. Según el llamado de cada uno, Dios se encargará de todo lo que necesites. Dios se va a encargar. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que no nos hemos de cansar, sino que el Señor nos ha de dar alas como de águila, fuerzas como el búfalo. ¿Para qué? Para que no nos cansemos de hacer su obra, para que no nos agotemos en hacer su obra. La palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo, enseñándonos en el Nuevo Testamento, nos estimula a nunca cansarnos de hacer el bien. Dice: nunca se cansen de hacerlo, nunca cesen de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharán el beneficio de haber hecho la voluntad del Señor. Entonces esto nos enseña que el maná representaba lo que era la palabra del Señor, todo participando de un solo mismo alimento, en lo cual hoy la iglesia de Jesucristo tiene una sola instrucción, tiene una sola palabra, tiene un solo mandamiento que nosotros decimos la Santa Biblia, la palabra de Dios, y todos participamos de este mismo alimento. Número 5, la palabra del Señor, el apóstol Pablo les enseña que el pueblo de Israel, al cruzar el desierto, al cruzar el mar, dice, todos recibieron un mismo bautismo. Simbólicamente, el pueblo de Israel, al atravesar aquel mar rojo, cuando se abrió, era simbólicamente el bautismo que Dios hoy establece, que Jesús hoy establece a cada uno, a cada persona que cree en Él. Antes, en los principios de la iglesia primitiva,
si nosotros nos damos cuenta, toda persona que creía no esperaba a prepararse teológicamente y conocer doctrina y conocer tantas cosas, simplemente creía y se bautizaba. El discipulado venía después. Hoy parece ser que como que hoy las cosas están volteadas, la gente no quiere bautizarse porque muchas veces espera hasta que pueda conocer, hasta que pueda su vida cambiar, y es obviamente todo lo contrario que establece la palabra del Señor como mandamiento. Dice: todo aquel que crea, bautícese. Amén. En el bautismo, ¿cuál es el bautismo? No vamos a entrar hoy. Yo creo más en el bautismo, yo creo más en la convicción de la persona después de bautizarse. Obviamente tenemos una enseñanza nosotros como iglesia, pero creo más en la convicción de la persona, en la transformación de la vida de la persona, más que en el bautismo en cual lo hace. ¿Sí? Eso sería, ¿verdad? Pero obviamente, como lo digo, ¿verdad? Nosotros tenemos una enseñanza, a lo cual participamos, a lo cual nosotros cuando bautizamos a alguien. Entonces eso nos enseña que ejemplarmente ellos hacen al atravesar el mar, ellos son bautizados, dice el apóstol Pablo, en un mismo bautismo, lo cual todos y cada uno de nosotros hoy participamos. Todos tenemos un mismo bautismo, somos sumergidos en las aguas, y donde hacemos una confesión de fe públicamente, ¿verdad? Que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Al hacer esto, ¿verdad? Porque el bautismo obviamente no nos hace más santos ni nos hace más aptos para el reino de Dios. Más que nada es algo de lo cual nosotros testificamos que eso es lo que ha sido nuestra vida. Hemos muerto para el mundo y hemos resucitado, hemos sido resucitados a una vida nueva, que es una vida que para servir a Cristo, una vida al servicio de Cristo, al servicio de la voluntad de Dios. Entonces vemos la sombra, ¿verdad? Vemos el ejemplo en ese acto del pueblo de Israel al cruzar el mar Rojo, y hoy lo vemos nosotros cada vez que nosotros participamos o las personas participan del bautismo. Ahora hay otra cosa que nosotros podemos ver en el antiguo pacto como un ejemplo, como una sombra de lo que habría de ser hoy en día, y es lo que el apóstol Pablo dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, todos bebían de la roca espiritual que los seguía, ¿verdad? Y dice, incluso el apóstol Pablo lo aclara y dice: y la roca era Cristo. La roca era Cristo. O sea, esto nos enseña, ¿verdad?, que la ilustración de Israel, ¿verdad?, cuando dice que bebían de la misma roca espiritual, aquella roca que los seguía por donde quiera que iban, hoy nos enseña lo que es la comunión con Cristo. Cuando Cristo, ¿verdad?, Jesús mismo en el capítulo 15 del Evangelio de Juan lo expone de esta manera y les habla y dice: separados de mí nada pueden hacer. Incluso nos enseña la ilustración Cristo Jesús hablando que fuera de la comunión con Él, lo que hacemos todo cristiano, aunque haya hecho una confesión, aunque el día en que hizo esa confesión lloró y se quebrantó y no sé cuántas cosas experimentó, pero si no desarrolla esa comunión con Cristo, no desarrolla ese caminar de cerca con Cristo, dice, Cristo mismo lo dice con sus propias palabras, es alguien que se seca, se muere y no sirve para otra cosa más que ser quemado, lo cual nos habla de una horrenda condenación, de un lugar, ¿verdad?, donde arde con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque no tuvo una continuidad con aquel que lo llamó, con aquel que lo redimió, aquel que lo justificó, aquel que fue a la cruz por él. Entonces eso es lo que nos enseña la sombra, ¿verdad? El antiguo pacto, el Antiguo Testamento nos enseña que todos bebían, todos tenían esa comunión, al beber de esa agua que descendía de la roca, de la peña que lo seguía. El apóstol Pablo nos enseña que ahora esa es la ilustración de la iglesia de hoy en día en el nuevo pacto, al beber de la savia de quien es la fuente de vida, lo que Cristo mismo declara y dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Obviamente la rama está pegada a la rama principal, a la guía principal, de donde surge la savia que la sostiene, donde surge la savia que le da vida, le da crecimiento, donde surge toda la fuerza para esa misma rama, para que pueda dar su fruto, pueda madurar su fruto, ¿verdad?, y pueda existir.
Entonces, como segundo, nos enseña el apóstol Pablo en lo que nosotros acabamos de leer, que aunque todos participaron de estos mismos elementos, y esto nos va a llevar a entrar en un tema acerca, que sería tal vez para el próximo jueves, si el Señor nos lo permite, tratar el tema de que si la salvación se pierde. Lo pongo en forma de pregunta, cuestionando. ¿Creen ustedes que la salvación se pierde? Entonces este tema y toda esta escritura que nosotros leemos me llevaba a estudiar un poco acerca de lo que está enseñando el apóstol Pablo en esto, pero hoy solamente vamos a meditar en los versículos, en los textos que tenemos delante de nosotros y vamos a leerlos, ¿verdad? Pero entonces lo que el apóstol Pablo habla como segunda parte de esto que está hablando, todo el pueblo de Israel participó de todas estas cosas. Participaron de la presencia de Dios que iba con ellos, la nube que iba con ellos. Participaron del mismo alimento, del maná. Fueron alimentados por Dios en la misma manera. Fueron bautizados incluso mismo bajo la nube, ¿verdad? La presencia de Dios estuvo sobre ellos. Fueron bautizados al entrar en a través del mar, y todos tenían esa comunión desde el principio. Hablamos, incluso el apóstol Pablo está hablando que desde el Antiguo Testamento esta era la comunión que ellos tenían, lo cual la roca representaba al Hijo de Dios, representaba a Cristo que era con ellos, ¿verdad? Obviamente no se hace manifiesto hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde dice el verbo se hace carne, ¿verdad? Entonces lo que el apóstol Pablo ahora dice, pero no todos agradaron a Dios. No todos agradaron al Señor, aunque todos participaron de los mismos elementos, no todos participaron. No todos agradaron al Señor, sino que dice que algunos de ellos que murieron en el desierto, quedaron postrados, dice el apóstol Pablo. Algunos de ellos quedaron postrados en el desierto. Y así lo dice, ¿verdad? Aunque todos participaron de lo que Dios les proveyó estando en el desierto. Les proveyó de todo lo necesario, todo lo que les hacía falta para que pudieran entrar a la tierra prometida. Ninguna cosa. No fue por cuestión de que Dios falló, de que Dios los desamparó, Dios los dejó. No. Sino que nos va a enseñar la Escritura que esto es algo que ellos hicieron, por lo cual fueron desaprobados. Incluso por eso leía los primeros versículos acerca de lo que el apóstol Pablo habla. Terminar el capítulo 9, el apóstol Pablo nos está hablando y nos pone el ejemplo de lo que es alguien corriendo en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Corre en una manera, dice, se abstiene de todo, tiene ciertas reglas. Tiene que someterse a unas reglas para poder correr, porque no puede correr ilegítimamente, buscar un atajo y pensar que como va a llegar primero lo van a coronar. Dijo, no, tiene que correr legítimamente. Lo que nos enseña que es a la Escritura. Tenemos que, si vamos a vivir la vida cristiana, vamos a vivirla tal como la palabra de Dios nos dice, como la palabra de Dios nos lo enseña. No hay atajos, no hay tal cosa como eso, ¿verdad? Sino que entonces lo que el apóstol Pablo enseña en ese, y luego viene el segundo ejemplo, y dice el apóstol Pablo, todos aquellos que luchan, ¿verdad? Dice, se abstienen incluso de muchas cosas, hacen una dieta, es lo que el apóstol Pablo está haciendo, en el tiempo cuando está preparándose, el que va a luchar, hace dieta, hace ejercicio y hace todas estas cosas, todo ¿por qué? Porque quiere ganar, quiere obtener una corona. Y aunque era una corona corruptible, si bien recuerdo, era una cosita formada de hojas de olivo que le ponían como reconocimiento que él era el campeón. Pasados los pocos días se marchitaba eso y ya no quedaba nada, ¿verdad? En los principios creo que eso era lo que le ponían como reconocimiento. Entonces el apóstol Pablo por eso va y dice, ellos por algo que se va a desintegrar, por algo que se va a podrir, por una corona corruptible, hacen todo eso. Incluso el apóstol Pablo primeramente cuando está hablando acerca del que corre dice, corramos legítimamente, corramos rectamente, corramos como debe de ser, dice, para que nosotros también ganemos, para que obtengamos la victoria también. Entonces cuando viene el apóstol Pablo, segundo ejemplo acerca del luchador, del que se abstiene de tantas cosas simplemente porque tiene un combate, tiene una lucha, dice el apóstol Pablo, y lo hace por una corona corruptible,
cuanto más nosotros, que obtendremos una corona incorruptible, nos está enseñando el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo obviamente nos habla y dice, por eso esta es la manera en cómo yo corro. Esta es la manera del apóstol Pablo, lo que está ilustrando, esta es la manera en cómo yo vivo mi vida cristiana, mi relación con Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Esta es la manera como yo lo hago. Digo, no corro como quien no tiene meta. Dice, no corro a la aventura. No, yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde me dirijo. Sé hacia dónde me conduzco. Y dice, ¿qué? Digo, no, y cuando peleo, digo, yo no peleo como cuando tengo dificultades, sé identificar con qué estoy peleando, sé identificar. Dice, no tiro golpes al aire, nada más. No, yo sé lo que estoy haciendo. Incluso dice el apóstol Pablo, dice, yo mismo golpeo mi cuerpo, y en la palabra que está usando hoy es lo someto, mi cuerpo. Muchas veces, y había una frase que yo me venía y es, no hay cosa alguna que te pueda impedir a ti y a mí entrar al reino de Dios. O tal vez puedo volver a parafrasear eso. Hay una sola cosa que te pueda impedir a ti y a mí entrar al reino de Dios. Y esa cosa es tú mismo y yo mismo. Solamente. Dios hizo todo lo necesario, proveyó todo lo necesario para que tú y yo entremos al reino celestial. Entonces no hay ninguna cosa que pueda impedirnos, ni a ti ni a mí, hablando de méritos de parte de Dios. Todo está pagado. Cristo mismo lo dijo en la cruz del Calvario al declararlo. Todo está pagado. Todo está cumplido. Todo está hecho. Entonces lo único que nosotros nos puede detener de entrar a la vida eterna, y eso vamos a entrar a la escritura tal vez en el próximo jueves, y hoy vamos a ver los ejemplos simplemente porque el pueblo de Israel, habla el apóstol Pablo, el por qué no agradaron al Señor. Entonces todos participaron de las mismas cosas, los mismos elementos, de todas las cosas, pero no todos agradaron al Señor. Sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, ¿verdad?, a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla a los que quedaron postrados en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Veamos, ¿qué es lo que hicieron que no agradaron al Señor y los privó de entrar a la tierra prometida? Número 1, la idolatría. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Yo creo que han escuchado muchas veces esta frase. Somos todos cristianos, yo creo que todos somos cristianos ya bastantes maduros, bastantes experimentados en lo que es la idolatría. La idolatría es, por simplemente hacerlo recordatorio, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, o todo aquello que pone a Dios en segundo lugar. Eso es idolatría. Y eso muchas veces puede venir en muchas formas. Puede venir en formas de, incluso Cristo mismo, ¿verdad?, no habla, y una de las citas que a veces he estado apuntando, ¿verdad?, en el estudio, ¿verdad?, acerca de que si la salvación se pierde o no. Cristo mismo dijo, si uno no dejare padre y madre, dice, no puede entrar al reino de los cielos. Lo que está hablando de prioridad, ¿verdad? No está hablando de abandonar, descuidar, sino está hablando de prioridad, ¿verdad? Incluso nos enseña, ¿verdad? Cristo mismo nos enseña, porque todo aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. No es apto para el reino de Dios. Entonces lo que es idolatría son todas esas cosas que nos privan a nosotros de disfrutar de lo que es la bendición de Dios, la promesa de Dios, nuestra comunión con Dios, en todo lo que nosotros hacemos. En todo lo que nosotros hacemos. Eso es lo que es idolatría, y el apóstol Pablo pone un ejemplo a lo que va a explicar en lo que fue Éxodo capítulo 32, en cuando el pueblo de Israel subió Moisés al monte, fue llamado por Jehová para darle las tablas de los mandamientos, pero se tardó un poco en lo que fue dado todo lo que Jehová estaba tratando con él y todo, y el pueblo de Israel se desesperó. Empezaron
murmurar, empezaron a quejarse y le dicen a Aarón, quien era el sacerdote a cargo allí, y le dicen: hey, nosotros necesitamos un Dios para adorar, lo cual, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, nuestra naturaleza, ¿verdad?, que nuestra naturaleza es siempre adorar, es siempre creer en algo. Hay eso en nosotros por naturaleza, y ahí es donde viene la diferencia y vienen las inclinaciones diversas del hombre. Muchas veces inclinarse a la piedra, a las estrellas, a los hombres o a lo que sea, porque el hombre está buscando satisfacer esa naturaleza que hay en él. Todo hombre cree en algo, incluso aquel que no cree en nada, ok, él no cree en nada, tenerlo en el espacio vacío, pero cree en algo. ¿Sí? Me explico. Es porque busca en eso. Entonces él nos enseña, nos enseña la escritura que Aarón les manda, les dice: ok, saben que todos los mujeres, las jóvenes, todos los que traigan aretes de oro y todo lo que hay de oro, traigan, les voy a hacer un Dios. Y les hace el becerro. Recuerdan el becerro que es de oro, que les hace, lo labra con martillo y se los hace, y les dice, se lo presenta, dice: aquí está su Dios. Y para peor atrocidad todavía les dice: hey, este es el que los sacó a ustedes de Egipto. ¿Y qué es lo que dice? Que sacrificaron, presentaron sacrificios a aquel ídolo, lo cual provocó a Jehová a hacerlo, ¿verdad? Entonces les habla, entonces muchas veces incluso nos enseñanza a nosotros de nuestra vida, nosotros como cristianos, tal vez no podamos tener una imagen colgada, a través de un becerro de oro, una cosa así, pero muchas veces nosotros mismos tenemos ídolos en nuestra vida. Tenemos cosas que nos apartan del Señor, que muchas veces ponemos a Dios de lado y decimos: no, es que tengo que hacer esto, cuando muchas veces no sería así, ¿verdad? Podríamos haberte elegido en otra manera y decir: ¿sabe qué? No, esto es así, ¿verdad? Entonces, primeramente nos enseña el apóstol Pablo el por qué lo que hicieron que desagradó tanto al Señor es que entraron en la idolatría. Número 2, dice que fornicaron. Y esto los lleva al capítulo número 25, donde el pueblo de Israel dice que se empezaron fornicaron con los moabitas y adoraron y a sus dioses. En el capítulo 25 el número, después usted apunte la cita, después puede usted expandirse, ¿verdad?, en este estudio, cerciorarse que lo que le estoy hablando es cierto. Dice que los pueblos de Israel se fornicaron con los moabitas, lo cual era excluido el pueblo de Israel exclusivamente. El Señor les dijo: hey, ustedes van a estar entre pueblos diferentes que ustedes. ¿Por qué le llama el Señor fornicación? Le llama: ustedes van a estar entre pueblos diferentes a ustedes, digo, pero ustedes no van a participar de sus tradiciones, de su estilo de vida. Mucho menos les prohíbe, obviamente, inclinarse a sus dioses, ¿verdad?, porque Él es su Dios fuerte y celoso, y se los declara, ¿verdad?, muy claramente. Le dice: hey, porque yo, Jehová, uno soy, ¿verdad? Fuera de mí no hay quien salve. Entonces, cuando usted va allí, entonces les habla el Señor y les dice, cuando dice que fornicaron y murieron en gran cantidad por causa de eso. Entonces, ¿qué nos enseña? Muchas veces a nosotros hoy en el nuevo, trayéndolo al nuevo pacto, aplicándolo hoy a nuestra vida, ¿qué es lo que significa esto? Obviamente, muchas veces nosotros livianamente, ¿verdad?, participamos de lo que las otras personas hacen, ¿verdad? Vamos a un cierto límite, pero participamos, o tal vez tenemos esa tendencia muchas veces a hacer caso más a lo que dicen los familiares nuestros que lo que Dios nos dice, ¿verdad? Muchas veces hacemos más caso a lo que los familiares nos piden hacer que lo que Dios nos está pidiendo hacer. Por lo cual dice que el pueblo de Israel al juntarse con las moabitas, incluso dice los instaron a adorar a sus dioses, y lo hicieron, lo lograron, que el pueblo de Israel se inclinara y adorara a sus dioses. Y eso es lo que nos enseña a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Que nosotros en nuestro caminar con el Señor debemos de ser determinantes, ¿verdad? Sabiendo qué es nuestra prioridad, sabiendo quién está primero, ¿verdad? Amamos nuestras familias, obviamente sí, amamos nuestras familias con todo nuestro corazón, ¿verdad? Los amamos. Queremos estar tiempo con ellos, queremos invertir tiempo con ellos, claro, obviamente, ¿verdad? Nosotros recuerdo cuando siempre que fuimos instruidos en la iglesia
central, un pastor que nos enseñaba y nos enseñó todo esto, lo que era liderazgo y todo. Sabía que todos los líderes que estábamos alrededor teníamos familias. Y fue una cosa muy sabia que él nos enseñó, nos instruyó y nos dijo, ¿saben qué? Los sábados no tenemos actividad, ninguna actividad. Porque úsenlo para sus familias, porque yo sé que el domingo ustedes van a estar aquí. Entonces, obviamente, nos dio una buena manera para cómo solucionar eso, ¿verdad? Nunca estableció nada. Una reunión, que esto, nada. Él decía, el sábado es su familia y su familia es importante. Porque el domingo es Día del Señor y queremos que usted esté libre para estar al Día del Señor. Y obviamente eso nos enseñaba a nosotros muchas veces a disciplinarnos, cómo usar nuestro tiempo, usar nuestros días, ¿verdad? Para no usar las cosas que teníamos que hacer necesariamente en los días de culto, en los días de servicio. Tengo esta cita, tengo aquello que hacer. Y decíamos, tenemos toda la semana. Y Él nos enseñó obviamente en una manera sabia y nos enseñó y nos instruyó en buena manera y nos ayudó a ser disciplinados en esa manera. Obviamente hay veces que no se puede de otra manera, hay cosas que no se pueden cambiar, entendemos, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Disponer el día, ¿sabe qué voy a hacer este día? Porque este día tengo libre, ¿verdad? Y así poder atender. Entonces nos enseña como segundo eso. Entonces, número 3 dice que tentaron al Señor. Nos enseña en Números capítulo 21 que hablaron contra Moisés. Cuando el pueblo de Israel habló contra Moisés, murmuraron contra Moisés y tentaron a Jehová su Dios al dudar que Jehová les proveería. ¿Qué les proveería? Tentaron al Señor su Dios dudando que Jehová les habría de proveer. Y muchas veces nosotros tenemos esa tendencia también. Muchas veces podemos estar en alguna situación y nos empezamos a tronar los dedos y lo que hacemos empezamos a recurrir, echar mano a todo lo demás y sabemos que no. Dios dice, sabes que de ninguna manera vas a subir sobre esta necesidad porque esto yo te estoy enseñando para que aprendas a depender de mí. Y la palabra del Señor dice que hicieron en hacer esto, ellos dudaron de que Jehová les pudiera proveer. Y les dice, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Que les dijo que ellos dijeron no hay alimento, no hay agua, ¿qué vamos a hacer aquí? Dice, murmuraron, dudaron que que Dios les hubiera proveer. E incluso Moisés les dice, ¿por qué ustedes han tentado a Jehová su Dios en esta manera? Dudando de Él. La experiencia que han tenido todos estos años los ha traído hasta aquí, no los ha traído para abandonarlos ahora. Tal es el caso de cada uno de nosotros. No hemos de tentar al Señor nuestro Dios dudando de Él, de que Él no ha de suplir nuestras necesidades, que Él no conoce nuestra situación. No hemos de provocarlo a ir a nosotros a actuar en esa manera como que si no tuviéramos Dios. Como que si no tuviéramos uno que es dueño del oro, de la plata, uno que es omnipotente para hacer de acuerdo a la necesidad de cada uno. Es por eso que provocaron tanto a Jehová a ira, tentándolo en esta manera. Incluso el Señor le manda a Moisés, le digo, ¿sabes qué? Toma esa misma vara que usaste para abrir el mar, tómala y ve y golpea la roca, la peña, y dales de allí de beber al pueblo de Israel. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, el apóstol Pablo, que todas estas cosas fueron las que desagradaron a Jehová de tal manera que muchos de ellos quedaron postrados, quedaron tirados, murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Y como conclusión, yo tomé estos versículos, el cual son los versículos 5 y 6, para encerrar esta parte de este estudio. Si va conmigo allá al versículo 5 y 6, de allí aprendemos cuál era el fin de la enseñanza del apóstol Pablo a traer esta ilustración basada en el pueblo de Israel. Nos enseña que, dice, ¿por qué? Dice, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? El ejemplo para nosotros hoy en día, que nosotros no cometamos esos errores, no caigamos en esas faltas, en desagradar a Dios en tal manera. ¿Por qué? Porque nuestro fin, nuestra meta es llegar
a la tierra prometida, llegar a la promesa, llegar a la vida eterna. Pero si estamos obrando en esta manera, nos va a ser difícil. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 6? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo a nosotros para que no codiciemos cosas malas, para que no ambicionemos cosas malas. Dice, como ellos las codiciaron, como ellos las ambicionaron, la manera en cómo ellos actuaron. Y el versículo 11 sería el versículo encerrando todo este pensamiento para nosotros hoy en día, lo cual dice que y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quién? Para enseñarnos a nosotros, para instruirnos a nosotros, para que veamos nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Verdad? Y leía un poco, estudiaba un poco lo que es la última frase, que era un poquito complicada la última frase para poderla descifrar y ponerle palabras más entendidas, y lo que llegaba es la conclusión: a nosotros los cuales hoy se han cumplido las cosas que el Señor ha prometido. ¿A quién ha llegado el cumplimiento de los tiempos? O sea, las cosas que habían sido prometidas hoy llegan a cumplimiento en la iglesia del Señor. Las promesas de Dios hoy se hacen vivas, se hacen eficaces en su pueblo para que pueda llegar a la vida eterna. Pero este ejemplo se escribió entonces y quedó escrito en la palabra de Dios, en el libro el cual meditamos usted y yo día y noche para recibir instrucción y aprender. Quedaron escritos para que nosotros veamos cómo es que Dios actuó y qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel, qué es lo que hicieron mal, para que así mismo nosotros no caigamos en eso. ¿Verdad? Entonces sería el versículo tal vez que encerraría toda esta parte. Dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase por favor de pie. Oremos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Hijo amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, es espíritu, la cual, Señor, oh Dios, nos instruye, Señor, oh Dios, nos corrige, nos exhorta. Muchas veces, Señor, oh Dios, nos viene, Señor, a sacudir de nuestros principios. Pero esta es tu voluntad. Y no buscamos, Señor, oh Dios, hacer nuestra voluntad, sino hacer la tuya, Señor, oh Dios amado, porque tu voluntad, Señor, oh Dios, tu camino es el que nos conduce a la vida eterna. Ayúdanos, Dios amado, a poder ver este ejemplo, Señor, en aquellos, oh Dios, de la gloria que son tu pueblo, quienes tú, Señor, miras como la niña de tus ojos, Dios amado, y los sacaste, Señor, de Egipto y les prometiste un lugar espacioso, un lugar, Señor, donde disfrutarían, Señor, de tu provisión, de tu bendición. Pero, Señor, oh Dios amado, no todos entraron a aquel lugar. Algunos de ellos, Señor, oh Dios amado, se desviaron, Señor, de tu palabra y obraron, Señor, oh Dios, en su carne. Obraron, Señor, en impulso humano. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Dios de la gloria, a poder, Señor, recibir tu consejo, Señor, oh Dios, como lo que es una instrucción esencial. Es una receta, Señor, que se sigue al pie de la letra para poder sanar la enfermedad que conduce al infierno.
Pero tenemos, Señor, oh Dios, que apegarnos a tu palabra, Señor, oh Dios de la gloria. Por eso, Señor, oh Dios, te rogamos, oh Dios amado, tú conociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, Señor, en nosotros. Que podamos, Señor, oh Dios, someternos, dejarnos llevar, Señor, soltarnos, Dios amado, a la voluntad de tu Espíritu, Señor. Que podamos rendir, Señor, oh Dios amado, nuestra voluntad, Señor, oh Dios, a la guianza de tu Espíritu, Señor. Podamos ser sumisos, podamos ser obedientes. Y eso es lo único, Señor, que tú requieres. Un corazón que se constricta, un corazón que se humilla, que reconoce su necesidad, que reconoce la necesidad que tiene de que su Dios lo lleve de la mano. Y no como el niño, aquel rebelde, Señor, oh Dios amado, que busca cómo soltarse de la mano de su padre, para desviarse, Señor, a algo que lo atrae, a algo que le gusta, sino que podamos ser, Señor, oh Dios, obedientes, conscientes, oh Dios amado, razonables, de que tú, Señor, nos estás conduciendo, Señor, y nos estás conduciendo a la vida eterna. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor con esta alabanza.